Y vamos a Mateo, capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra del Señor: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos, mas no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Amado Señor, una vez más aquí estamos delante de tu presencia, Señor, necesitados. Y te pedimos, te rogamos que nos guíes. Te pedimos, te suplicamos, Señor, que no sea mi carne, Señor, que estropee tu mensaje, sino que seas tú, Señor, a través de tu palabra hablándonos a cada uno de nosotros. Que no solamente escuchemos tu palabra, sino que la escuchemos y la apliquemos. Y que se vean frutos en cada uno de nosotros por medio del poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. No sé, amados hermanos, si a través de este pequeño sermón o estudio de repente se van a aclarar algunas dudas. Espero que sí, ¿verdad? De situaciones que en ocasiones pasamos, pero si ponemos atención seguramente vamos a aprender el día de hoy. Amén. Amén, hermanos. El tema de hoy es los discípulos de Juan. Una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor, amados hermanos, es que la Biblia no oculta el lado débil
el lado frágil de los personajes que aparecen en la palabra de Dios. No nos oculta. Ejemplo, cuando vemos la vida de Abraham, la palabra del Señor nos muestra su lado débil de cómo hizo cosas fuera de la voluntad de Dios, y eso le costó que aún hasta el día de hoy, hermano, hay consecuencias. Por eso cuando tomamos una decisión estamos seguros que es el Señor. Amén. Cuando vemos la vida de Sansón, la palabra del Señor nos muestra su lado débil. Cuando vemos la vida de David, un hombre aguerrido, un hombre valiente, también la palabra del Señor, amados hermanos, nos muestra su lado frágil. Cuando vemos la vida de Pablo, un hombre muy espiritual, la palabra del Señor también nos muestra su lado débil cuando hablaba del aguijón. Y ahora en estos pasajes que vamos a estudiar, amados hermanos, de Juan el Bautista, de la misma manera la palabra del Señor nos está mostrando aquí su lado débil. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que Juan el Bautista está en la cárcel. Ahí está. Amén. Vemos que Juan el Bautista quizá no la está pasando bien, ya que está prisionero. Mas sin embargo, a pesar de que Juan el Bautista está en la cárcel, los textos que leímos dice que envía a 2 de sus discípulos a hacerle una pregunta. Y yo digo, ¿qué pregunta le hizo al Señor Jesús? Hacerle una pregunta al Señor Jesús. Se cree, amados hermanos, que cuando Juan manda a 2 de sus discípulos a hacerle esta pregunta al Señor, se cree, amados hermanos, que Juan llevaba cerca de 1 año donde quizás meditaba él sobre lo injusto que era estar en esa situación. Algunos creen que llevaba más o menos 1 año y escuchaba los hechos del Señor Jesús. ¿Qué pregunta le hizo? Mire el verso 2 y el verso 3. Estamos ahí. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, y mira la pregunta que le hace: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos, como exponen algunos comentaristas, el lado débil de Juan, donde en cierta manera como que cae en una cierta duda. Otros interpretan, amados hermanos, que Juan no tuvo cierta duda, sino que manda a sus discípulos para que por boca de Jesús los discípulos escucharan que realmente Jesús es el Mesías. Mas sin embargo, por la pregunta en sí, como que marca una pequeña duda que tenía Juan. Algo muy parecido que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ahora mire bien, hermanos, porque tenemos que ver el trasfondo de esta cierta duda que tenía Juan. En Mateo capítulo 3 nos deja saber que uno de los mensajes de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Y en ese preparar el camino del Señor, Juan predicaba arrepentimiento. Juan predicaba el reino de los cielos se ha acercado. Juan predicaba hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan predicaba sobre la ira venidera. Ese era el mensaje de él. Juan predicaba el hacha, ¿se acuerda? Eso es lo que predicaba él. Juan predicaba el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Juan predicaba que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ese era el mensaje de Juan. Es decir, cuando Juan predicaba, amados hermanos, su mensaje nos dejaba ver claramente que cuando viniera el Mesías, eso era lo que él predicaba. Amén. Cuando Juan predicaba, nos dejaba ver claramente que cuando viniera el Mesías, eso era lo que precisamente iba a hacer el Mesías. ¿Qué? Traer el reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿qué? Traer juicio. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Es decir, todos los que escuchaban a Juan seguramente se daban cuenta cuál era el tipo de mensaje de Juan. Y precisamente eso era lo que él predicaba. Viene juicio. El hacha está puesta. Y Juan, amados hermanos, en ese mensaje nos dejaba ver, repito, claramente que cuando viniera el Mesías, eso es lo que el Mesías iba a hacer. Amén. Es decir, ¿qué esperaba Juan el Bautista del Mesías? ¿Sabe qué esperara? Que impartiera juicio. Eso era. Mas sin embargo, Juan, al ver que esto no pasaba, porque todavía no es el tiempo, porque estamos en el tiempo de la gracia todavía. Juan, al ver, porque dice que escuchaba los hechos de Cristo, y Juan, al ver que esto no pasaba, envía a sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Pregunta, ¿qué quería Juan, amados hermanos? Por la pregunta, como que Juan quería ya ver, ¿qué? El juicio. Juan está en la cárcel y quería ver cómo el Mesías trayera juicio, y como Juan no escuchaba que el Mesías está trayendo juicio, le hace esta pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Dice el verso 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Amén, hermanos. Amados hermanos, puedo imaginarme a Juan escuchando los hechos de Cristo y ver a Juan diciendo: ¿en qué momento va a ser el juicio? ¿En qué momento el Mesías consumirá a sus enemigos? ¿En qué momento cortará con el hacha todo árbol que no dé buen fruto? ¿En qué momento? Amados hermanos, que vemos aquí 2 cosas. Número 1, vemos la fragilidad de un hombre espiritual, ya que en cierta manera dudó, como decir, ¿será o no será? Dudó aun cuando Juan ya había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dudó aun cuando Juan había dicho: el que viene tras de mí, del cual los zapatos yo no soy digno de llevar. ¿Qué es esto, amados hermanos? 2 cosas. Número 1, lo primero que nos muestra es que la palabra del Señor nos deja ver el lado frágil de cómo somos nosotros. Y 2, también nos muestra que cuando las cosas no se hacen a nuestra manera, que cuando las cosas no pasan a nuestra manera, que cuando las cosas no se dan como pensamos, que cuando las cosas no son como las planeamos, entramos en duda y olvidamos que las cosas Dios las hace a su manera. Hermanos, ¿te ha pasado a ti eso? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que oras y las cosas no pasan como tú quisieras? ¿Te ha pasado eso? Bueno, a Juan le pasó. Quiero que sepas que a Juan le pasó. ¿Te ha pasado que estás orando y las cosas no pasan como tú piensas? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque las cosas Dios las va a hacer a su manera. Dios las va a hacer a su manera. Amados hermanos, que vemos aquí, vemos que al parecer Juan, por la pregunta, se le olvidó que el Mesías tenía 2 etapas. Número 1, la primera es la etapa de la salvación en la que estamos ahorita. Y número 2, la segunda etapa es la etapa del juicio, el que viene. Algunos comentaristas interpretan que Juan seguramente, al hacer esta pregunta,
de si el Mesías, de que si es el Mesías o esperaban a otros. Y seguramente Juan decía, ¿dónde está lo que la profecía de Isaías 61 dice? ¿Dónde está lo que la profecía de Isaías 35, donde nos habla de juicio, donde nos habla de ira, donde nos habla de consumir, donde nos habla de que el Mesías ya reinará? ¿Dónde está el cumplimiento de ese juicio? ¿Dónde? Seguramente le pasaba por su mente todo eso. Y por eso estaba preguntando, ¿serás tú o tendremos que esperar a otros? ¿Por qué? Porque él quería ya ver juicio. Hermano, predicar por muchos años de juicio y que llegue el Mesías y que no pase eso. Imagínate. Pero las cosas no son a nuestra manera. Son a la manera de Dios. Verso 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, es decir, Juan seguramente solo escuchaba lo que Jesús predicaba. Felices los mansos, felices los de limpio corazón, felices los pobres de espíritu, felices los que lloran. Y repito, por la pregunta que hace Juan, seguramente Juan decía, ¿y el juicio? ¿Y el hacha? ¿Y el consumir a sus enemigos? ¿Y la ira venidera? ¿Dónde está? ¿Eres tú o no? Verso 3. ¿Estamos ahí? Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La versión lenguaje actual dice, Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos de esperar a otro? Repito, ¿por qué Juan pregunta esto? Pregunta eso, ya que cuando analizamos el mensaje de Juan, seguramente, amados hermanos, como exponen algunos comentaristas, Juan esperaba ya ver el juicio. Pero mira lo que le dice el Señor en el verso 4. Respondiendo Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué cita le está dando el Señor Jesús? Isaías 35, 5. Seguramente Juan conocía esas citas. Evidencias que mostraban que Jesús es el Mesías. Sin embargo, Mateo narra que el Señor Jesús, en este verso 4 y 5 que estamos leyendo, mire bien, no le citó Isaías 42, 7 a Juan. Isaías 42, 7 dice, y sacar de la cárcel a los presos. Ahora mire bien, aunque nosotros sabemos que esa frase, sacar de la cárcel a los presos, lo que dice Isaías 42, 7, entendemos que se refiere al pecado. Amén. Mas sin embargo, el Señor no se lo dice a Juan. Pregunta, ¿por qué el Señor no le citó a Juan Isaías 42, 7? Respuesta, porque Juan no iba a salir de la cárcel física. Iba a morir. Juan iba a morir. Un hombre espiritual, un siervo de Dios, iba a morir. Las cosas no siempre pasan como tú y yo pensamos. Las cosas pasan como Dios lo establece. Ahora, no estoy diciendo que no ore, hay que seguir orando. Hay que seguir orando.
pero Dios va a hacer su voluntad. Ahora mire bien, enseguida que le dice nuestro Señor Jesucristo, que lo que dice Isaías del Mesías, que hablaba de él, nuestro Señor le recuerda algo a Juan en el verso 6. Mire lo que dice el verso 6. Y bienaventurado, ¿qué dice, hermanos? Es el que no halle tropiezo en mí. ¿A quién se lo está diciendo? A Juan. Como decir, Juan, discípulos, díganle a Juan también que bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué es esto? Que es bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. La palabra tropiezo, amados hermanos, en griego es escandalón, que significa ofensa o desagrado. Mire bien, significa ofensa o desagrado. ¿Qué le está diciendo el Señor a Juan? ¿O qué le está mandando a decir? Le está diciendo, dígale a Juan que no se ofenda cuando las cosas no son a su manera. Dígale a Juan que no le sea de desagrado cuando las cosas no sean como él piensa. Dígale a Juan que no se disguste cuando las cosas no salen como él piensa. Dígale a Juan que no se fastidie porque las cosas no salen como él quiere. Dígale a Juan que las cosas se hacen a la manera de Dios. Es decir, ¿va a haber salvación? Sí va a haber salvación. ¿Va a haber juicio? Sí va a haber juicio. Pero a la manera y al tiempo de Dios. ¿Cuánto nos podemos identificar con Juan nosotros? Van los discípulos y le dice a Juan, fuimos a ver al Señor Jesús y nos dijo que te dijera lo que hemos visto y oído, pero aparte nos dijo, no te ofendas por la forma como Él está haciendo las cosas. Amado hermano, no te pongas triste, no te ofendas, no te desanimes, no te enojes con Dios por la forma como Él está haciendo las cosas. Porque no siempre las va a hacer como nosotros queremos o pensamos. Así es, amén. Juan tenía que entender que Cristo iba a hacer las cosas a su manera, por lo tanto le dice, no te ofendas. Repito, Juan tenía que entender que Cristo iba a hacer las cosas a su manera. Como decir, mi reino se está llevando a cabo, pero no es a tu manera. El fuego va a venir, pero no es a tu manera. El juicio va a venir, pero no es como tú piensas, no es a tu manera. Y mientras a Juan le informaban, amados hermanos, lo que le mandó a decir el Señor Jesús, seguramente Juan escucha cómo afinan los cuchillos para cortarle la cabeza, donde no hay una musiquita de fondo, como ponen algunos predicadores, para que a la hora de la prédica sienta bonito. Por favor, pon música de fondo para que cuando escuchen el mensaje la gente sienta bonito, sienta bonito. No, el Señor le manda un mensaje a Juan. Y seguramente, amados hermanos, Juan está escuchando cómo están afilando los cuchillos para cortarle la cabeza. Porque no es a la manera de nosotros. Es a la manera de Dios. Usted sabe, ¿no? Está predicando y está el del piano ahí. Para que sientan bonito, ¿verdad? Para sentir y tocar sus emociones. Yo no digo que las emociones son malas, no, Dios las puso en nosotros. Pero qué bonito iba a ser este mensaje que le está dando el Señor a Juan. No te ofendas por las formas como yo estoy haciendo las cosas, hablando el Señor Jesús. Amados hermanos, las cosas no son a nuestra manera.
no son a nuestra manera, y en ocasiones nos ofendemos porque las cosas no son como pensamos o deben de ser. Y como no estamos dispuestos a sufrir, nos sentimos mal, nos ofendemos. Verso 7. Y mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Porque este es quien está escrito, es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tus vas, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que Juan era un hombre estable. Mire bien, hermanos. El Señor está diciendo que Juan era un hombre estable, firme, con convicciones y que no se agitaba fácilmente como una caña. Un hombre firme, un hombre estable, firme en sus convicciones y no se agitaba fácilmente como una caña. ¿Quién lo está testificando? El Señor. Está diciendo que Juan era un hombre disciplinado y que no tenía la mirada en las cosas terrenales. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. Está diciendo que Juan era un siervo, un mensajero. Amados hermanos, cualquiera diría, escuche bien, cualquiera diría: mira, Juan, lo que dice el Señor Jesús de ti. Eres estable, firme en sus convicciones, no te agitas fácilmente, eres un hombre disciplinado, no tienes la mirada en las cosas terrenales. Por lo tanto, Juan, el Señor te va a sacar de esta prisión. Cualquiera diría eso. ¿Cómo no te va a sacar el Señor de prisión? Si eres firme, si eres disciplinado, si eres estable, si tu mirada está en las cosas del Señor, si eres muy espiritual, ¿cómo no? Pero no lo hizo, porque las cosas no son a nuestra manera. Las cosas son a la manera del Señor. Y cuando no entendemos esto, nos enojamos y nos ofendemos. Porque hay gente que hasta se enoja con Dios. Nos enojamos y nos ofendemos. Sin embargo, el Señor dice algo que no se nos debe de olvidar a todos nosotros, y se lo dice a Juan. ¿Qué? Que solamente es un mensajero. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Simplemente, ¿qué? Mensajeros. Y como mensajeros debemos de entender que las cosas se hacen a la manera de Dios. Así que no nos ofendamos cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, porque Dios las hace a su manera. Hermano, ¿quién está testificando esto? El Señor. ¿Qué está diciendo el Señor de Juan? ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, un hombre firme. Eso es lo que saliste a ver. Un hombre firme en sus convicciones como Juan. ¿Qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Él no estaba ahí, Juan no estaba ahí. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí.
os digo, más que un profeta. Amen. Porque este es del quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero. Porque somos eso, hermano. Mensajero nada más. El Señor Jesús está testificando de Juan. Y cualquiera diría, repito, hermano, cualquiera diría: ¿cómo no el Señor te va a sacar de esta situación si eres un hombre muy espiritual, muy disciplinado, muy firme? Y cuando las cosas no pasan a nuestra manera, nos ofendemos. Por eso el Señor le dice: bienaventurado el que no se ofenda, el que no haya tropiezo en cómo yo hago las cosas, está diciendo el Señor. Verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que está diciendo el Señor es que la grandeza de Juan, si se puede usar esta palabra, es que todos los profetas antes que él no vieron al Señor más que Juan, ya que Juan lo vio, lo bautizó y fue testigo ocular de la llegada del Mesías. En eso consistió la grandeza de Juan. Vio al Mesías. Verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál es el contexto de esto, amados hermanos? El contexto es: Juan va a morir por hacer la voluntad de Dios. Juan va a morir por hacer la voluntad de Dios. Y Juan acepta la voluntad de Dios y sabe que las cosas no van a ser a su manera. Amados hermanos, Juan no se ofendió. Estuvo dispuesto a padecer por el nombre de Cristo. Verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Verso 14. ¿Lo tiene? Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Las cosas, amados hermanos, no son como nosotros queramos. Aunque seas un hombre firme, espiritual, que somos llamados a eso, disciplinado en las cosas de Dios, se hacen a la manera de Dios. Amén. Amen. Verso 16. Desde el verso 16 al verso 19, el Señor nos muestra la condición espiritual en cómo se encontraba la gente. Gente que no es algo diferente a lo que es ahora, simplemente porque no quieren menguar y no quieren aceptar la voluntad de Dios. Verso 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué está diciendo el Señor, amados hermanos? El Señor, amados hermanos, está dando una clara condición de cómo está esta generación a la que le está hablando, y seguramente a esta todavía en la que vivimos nosotros. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que esta generación son como niños caprichosos. Tocan flauta y no bailan, tocan lamentaciones y no lloran. Es decir, nada les parece. Así está la iglesia. Nada
nada les parece y por todo se ofenden. Y el problema es que no queremos menguar. ¿Cuál es la grandeza de Juan, amados hermanos? Si se podría usar esa palabra, la grandeza de Juan es que él sabía que aunque estaba en la cárcel tenía que menguar más. Estaba en la cárcel, pero todavía tenía que menguar más. Es que ya es mucho, pastor, lo que me han hecho. Es que ya es mucho lo que me hicieron. Ay, pobrecito de ti. Niños caprichosos. Niños caprichosos. Niños caprichosos. Amén. Y Juan tuvo que menguar más todavía. Él ya quería el hacha. Y el Señor le dice, no, las cosas no son a tu manera, Juan. No te ofendas, porque las cosas yo las hago a mi manera y no a tu manera. No te ofendas con eso. Es más, mengua más, porque quiero que sepas, hablando de la palabra, que vas a morir. Pero ¿cómo compara el Señor a esta generación, amados hermanos? Como niños caprichosos. Juan no se ofendió con lo que el Señor Jesús, ya que entendió que las cosas se hacen a la manera de Dios, y él sabía que si estaba menguando porque estaba en la cárcel, todavía tenía que menguar más. Pero sin embargo, a lo de esta generación, el Señor les dice, a esto nada les parece. Les tocamos flauta y no bailan. Les tocamos cantos tristes y no lloran. Pues, ¿qué quieren entonces? Parecen niños caprichosos. Hermano, la iglesia no está muy lejos de eso. Si no entendemos que se trata de menguar y que las cosas se hacen a la manera de Dios, difícilmente vamos a crecer. Juan vino hablando de una forma directa y le dijeron, demonio tiene. Jesús viene de una manera piadosa, habla con los pecadores y se sienta con ellos y le llaman comilón y borracho. Nada les parece. Es que Juan es muy apartado. Es que Juan no socializa. Es que Juan es muy apartado de los demás. Es que no hace como nosotros. Es que ese es bien sociable y nada más quiere andar con nosotros. Nada nos parece. Si te juntas, porque ay, ya está el encimoso ese. Y si no te juntas, ay, qué apagado está. Nada nos parece. Juan murió, hermanos. No hubo un milagro que lo rescatara. Escuche bien, no hubo un milagro que lo rescatara, porque las cosas se hacen a la manera de Dios. No hubo un terremoto que lo librara como a Pablo y a Silas. Dios lo podía hacer, ¿verdad que sí? Pero no hubo. No hubo un ángel que lo sacara como a Pedro en el libro de los Hechos. No hubo. No hay registro de una visita que el Señor Jesús le diera a él. No hay un registro bíblico que el Señor Jesús fuera a verlo. No hay. O sea, Juan fue decapitado. Un hombre firme, disciplinado, espiritual, fiel al mensaje. Un hombre que vio al Señor y bautizó al Señor. Fue decapitado. ¿Por qué? Porque las cosas no se hacen a la manera de nosotros, sino que se hacen a la manera de Dios. Hermanos, cuando las cosas no salgan a la manera como tú piensas, no te enojes. No te enojes. No digas, ¿para qué tanto orar? No, sigue orando. No digas, ¿para qué tanto me disciplino en las cosas de Dios? No, sigue. Sigue. No te enojes con Dios, sino acepta
las cosas como Dios las está haciendo. Acéptalas. Ten paciencia. Persevera. Mucho menos ponle plazos a Dios. Señor, si en tanto tiempo no pasa esto, hago esto. No hagas eso. No hagamos eso. Tú sigues disciplinándote. Sigue siendo firme. Sigue siendo una mujer o un hombre espiritual. Sigue siendo fiel al mensaje. No te muevas. Tienes convicciones. No te muevas. Porque las cosas Dios las hace a su manera. Y siempre va a ser así. ¿Somos qué? Simplemente mensajeros. Repito. No hubo un milagro que rescatara a Juan. No hubo un terremoto que lo librara como a Pablo y a Silas. No hubo un ángel que lo sacara como a Pedro en el libro de los Hechos. No hay un registro que Jesús lo visitara. No hay. No hay. Así de que no te me ofendas. No te sientas mal. Sé firme. Y sigue adelante. Porque Dios hace las cosas a su manera.